podría decir que emprender es algo parecido a una montaña rusa. Muchas veces el viaje viene con giros inesperados. Siempre va a haber momentos en los que tienes muy buenas metas, momentos en los que vendes un montón, momentos en los que las cosas no van tan bien, que un cliente te dice al final que no te va a comprar algo. Hay muchas situaciones y son altibajos. No basta con tener una buena idea. Hay que saber convertir los retos en oportunidades y, sobre todo, rodearse de una buena red de apoyo. ¿Qué son las empresas? ¿Qué son las organizaciones? Sino personas que están organizándose, personas que comparten un propósito para crear algo más. Por lo que lo correcto sería decir que las empresas son herramientas y que las personas son el motor de cambio. La invitada de hoy siempre ha sabido cuál era su pasión: solucionar marrones. Soy una persona con una actitud emprendedora ante todo en la vida, inasequible al desaliento. Siempre que hay un reto delante lo tomo como un reto, no como un problema. Y con esa mentalidad ha liderado empresas y acompañado a emprendedoras en su camino. Y es que a veces la clave está en aprender a navegar en la incertidumbre. ¿Pero cómo? Pues estoy segura que hoy lo descubriremos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Por Nosotras. Si ya habéis visto el último episodio, el episodio con Rita, en el que hablábamos del perfeccionismo, ya podéis intuir que la incertidumbre no es justo el lugar donde más cómoda me siento. Puede ser que sea porque sea Virgo, también te digo. Pero bueno, lo que sí sé es que la invitada que tengo aquí a mi lado me va a enseñar muchísimo, y tanto las personas que nos estáis viendo como yo, pues vamos a aprender muchísimo. Así que yo ya me dejo de introducciones y creo que ya es momento de empezar. Te lo contamos sin filtros. Por Nosotras, un podcast de María Barradas. Es momento de revelar a quién tengo aquí a mi lado. Adriana Uribe Salgo, encantada. ¿Qué tal? Arratsaldeon. Bueno, yo a ti, ya te he comentado antes que te conocí a través de LinkedIn haciendo scroll un día que estaba pues un poquito aburrida en clase, tengo que decir, y me llamó muchísimo la atención la manera de definirte. Como ya he dicho antes, pues te gusta solucionar marrones, y lo has sabido desde pequeña, ¿no? La verdad es que si algo tengo es que soy una mujer muy resolutiva, y ha sido un punto fuerte que me ha acompañado, sobre todo, como dices, ¿no? Que en la vida tenemos mucha incertidumbre y es importante saber cómo nos vamos a enfrentar a ella. Entonces, sin lugar a dudas, los marrones son mi especialidad. Pues no es para nada mi caso, así que como sé que nos va a enseñar muchísimo y que tenemos muchísimo de lo que hablar, es hora de dar paso a la primera sección. Detrás del telón. Bueno, antes de hablar sobre cualquier otra cosa, creo que es necesario primero conocerte a ti, saber quién está detrás de la persona que ha liderado tantos proyectos, aunque seas súper joven, ¿no? En definitiva, saber quién es Adriana. ¿Cómo te defines? Pues yo diría que primero soy una persona con una actitud emprendedora ante todo en la vida, inasequible al desaliento. Siempre que hay un reto delante lo tomo como un reto, no como un problema, y sobre todo con muchísima energía para compartir, para participar en cosas y para empezar y también terminar proyectos, que es importante, ¿eh? Porque una de las cosas en las que, de hecho, hoy hablaremos en el podcast, ¿no? Con la que nos podemos encontrar es la incertidumbre de empezar algo, pero también de acabarlo. Bueno, pues ya te vamos conociendo un poquito más, ¿no? Y antes de meternos en el tema que nos toca hoy, que justamente es la incertidumbre en el emprendimiento, tenemos una especie de tradición en Por Nosotras, y es que antes de ponernos intensas, queremos romper el hielo jugando a un juego, al típico juego de ¿qué prefieres?, que yo creo que todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos jugado. Por si hay alguien que nos está viendo y que no sabe de qué va esto, básicamente te voy a hacer 10 preguntas de qué prefieres y me tendrás que responder pues, de la manera más rápida que puedas, porque he incluido un pequeño reto. Y es que al final de la temporada la invitada que haya sido más rápida recibirá un premio. ¿Cuál es ese premio? Pues la taza que tenemos aquí, la taza de Por Nosotras. Así que bueno, si quieres ser una de las candidatas, yo ya te aviso que Miriam y Rita, que han sido las primeras invitadas del podcast, fueron súper rápidas. Así que cuando estés lista, yo ya empiezo con las preguntas. Vale, ¿justifica tu respuesta o No, aquí la idea es que sea rápida, vale, genial. Así que elegir y listo. ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar. ¿Frío o calor? Calor.
Playa o montaña. Montaña. Libro o serie. Serie. Terror o comedia. Terror. Viajar al pasado o al futuro. Futuro. Fiesta o Netflix. Netflix. Gatos o perros. Perros. Dormir con calcetines o sin calcetines. Sin calcetines. Moda o gastronomía. Moda. Pues esa última la gente sí que duda porque está como más personalizada. La última pregunta la hago personalizada para cada invitada, ¿no? Y ahí siempre como que tardan unos segundos más, pero yo creo que ha sido de las más rápidas hasta ahora, ¿eh? Así que bueno, ya lo descubriremos. Pues nada, prueba superada, presentaciones hechas y pasamos a la segunda sección. ¿Qué toca hoy? Bueno, aprovechando que ya hemos dicho que te defines como una persona a la que le gusta pues, solucionar problemas, incluso no lo llamas problema, ¿no? Lo llamas reto, creo que el tema que podemos tratar el día de hoy es la incertidumbre en el emprendimiento y más concretamente la gestión emocional que conlleva también emprender y ser una mujer emprendedora. Pero antes de pasar a este tema, quiero volver a tus inicios, poner a la gente que nos está viendo en contexto y volver al año 2018, donde fundaste Ecomodo, con una apuesta por la sostenibilidad, ahora nos hablarás de ello, pero quiero conocer de dónde nace ese espíritu emprendedor o por qué decidiste apostar por este proyecto. Vale, pues entonces vamos a volver un poquito más atrás y vamos a volver cuando yo tenía como unos 6 añitos o algo así, porque ahí empezó todo. Yo siempre he sido una mujer que me han encantado los cetáceos, que son los delfines, las ballenas y demás, y de pequeña tenía pasión por los delfines y quería ser cuidadora de delfines. Y bueno, yo me imaginaba que cuidadora de delfines no era esto de ir a un zoo y cuidar de los delfines, no, más rollo Greenpeace, pues estar en una barca, mirando que hacen sus recorridos, todo eso. Pero tengo un pequeño problema y es que para mí lo de la bioquímica y eso no es para nada. Yo quería ser bióloga también, encima bióloga marina. Pues igual. Marina. Y eso que dices, no, lo mío son los números, los dirus, los dineros y las letras. Entonces, pues descarté totalmente ese camino y empecé un poco a interesarme más por todo el tema del emprendimiento. También hay que decir que desde pequeña siempre he tenido pequeños proyectos de estos de vender chuches, boletos. Sí. Siempre he sido, para conseguir dinero. Pues todas esas cosas, yo siempre he sido la que si le ponía el reto de vender 20, vendía 25. Entonces, ahí ya sabía que tenía cierta actitud de, oye, voy a hacer cosas, y me apunté a estudiar una carrera que en ese momento, llevaba pocos añitos, era la 5ª generación, que fue Liderazgo Emprendedor e Innovación, que es una carrera muy práctica. Entonces, en esa carrera estuve haciendo diferentes proyectos que tenían que ver con sostenibilidad y tal, y me especialicé en un tema tan friki, tan concreto como la economía circular, que en aquel entonces empezaba a llevar, pero no mucho. Y entonces entré en una fábrica que reciclaba 5 millones de botellas al día y bueno, de ahí nació esa semillita de crear accesorios sostenibles a partir de esas botellas de plástico y de ahí nació Ecomodo. Hubo muchos más proyectos, o sea, hubo muchos proyectos que no salieron para nada, que creo que es importante, sobre todo en este capítulo, mencionarlo. Hubo muchos que no salieron, pero yo me quedo con el que salió, que fue Ecomodo. Muy bien. O sea, que empezaste también súper joven, ¿no? O sea, viene desde que tenías 6 años. Entiendo que también, Ecomodo, cuando fundaste Ecomodo, ¿qué años tenías? Pues a ver, yo empecé el proyecto, lo que sería la semilla, 2017, como proyecto de fin de grados. Sí, fue como, TFG, ¿no? Efectivamente, empezó ahí como semillita, o sea que lo que puede ser un TFG puede acabar siendo todo un proyecto. Y en el 19 constituimos la empresa. En el 19, pues eso, yo tendría 21, 22 años, y por ahí. Bueno, que sigues siendo joven, pero sí. Nada más terminar. Efectivamente. Entonces, entiendo que con 21 años la manera de trabajar era una y ahora es otra. Desde Ecomodo, esa primera etapa, ¿qué te ha enseñado que aplicas ahora al trabajar? Pues muchas cosas. Por un lado, bueno, como fue una experiencia muy bonita, la hice con otros 2 socios, o sea, no es que yo sea la única fundadora, entonces aprendí un poco lo que es trabajar en equipo, aprendí mucho sobre qué es montar una empresa desde cero, la importancia del valor dentro de una empresa, que es muchas veces algo intangible, ¿no? Como un sentimiento que se genera en torno a una empresa, y luego también la importancia de la rentabilidad. Eso en una primera etapa. Y luego en una segunda etapa, ante una situación de incertidumbre, pues aprendí a decirle adiós, que también es importante. A delegar, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Y a decirle adiós directamente también. Pues Así directamente. que luego entraremos, pero sí. Vale.
Pues volviendo un poco al tema que he mencionado antes, que bueno, con Rita, que fue la invitada que tuve la semana pasada, hablábamos del perfeccionismo en el emprendimiento, que también es un temón con el que me siento bastante identificada, sí. porque tiendo a hacerlo como todo tiene que estar en mi control, hacerlo perfecto, y a veces eso pues juega en tu contra, ¿no? Porque sí que creo que para sacar adelante un proyecto, para liderar un proyecto, tienes que ser organizada, disciplinada. Perfeccionista, no sé si es la palabra, pero también tienes que ser consciente de que tienes que cuidar tu bienestar emocional, ¿no? Entonces, tú, desde tu experiencia, ¿cómo has aprendido a encontrar ese balance o ese punto medio entre autoexigencia, pero también bienestar emocional? Pues voy a ponerme un poco mística en esto, pero yo soy Virgo también. ¡Jo! Virgo, ascendente Virgo y lunar Aries. Eso ya no lo sé, no lo Bueno, controlo. eso ya es como, quiere decir que soy muy Virgo, pero en la parte emocional soy muy Aries, que Aries ¿Eso qué es significa? fuego, es intensidad, es tal. Yo tampoco es que crea mucho en el horóscopo, pero cojo de esto lo que me sirve para mi día a día. Y sí que es verdad que emocionalmente soy una persona como con mucha energía, con muchas inquietudes. Entonces tengo una parte mía que tiende hacia el orden, pero luego tengo una parte muy grande que tiende hacia el caos. Entonces ese caos muchas veces predomina. Entonces yo soy más una mujer de acción que de planificación. Y el perfeccionismo en mi caso podríamos decir que no está tan presente. O sea, yo soy de hacer un 8 y de hacer muchas cosas a un 8 que no Mejor. hacer unas pocas Yo a un 10. he tenido que aprender De con el darle, camino, darle. porque si no, sí. Es complicado. Te estancas. Sí, porque yo creo que también la diferencia entre pues, un proyecto que es exitoso y que avanza y un proyecto que se estanca no es tanto el tener una buenísima idea desde un inicio, que también, o sea, de base tienes que tener una buena idea, ¿no? Pero como que la diferencia está en que la persona que está detrás como que sepa manejarse la incertidumbre, no ser tan perfeccionista, ¿no? ¿Cómo crees que se puede conseguir que esa incertidumbre sea más un motor, ¿no? Algo positivo que un obstáculo? Eso depende de la personalidad de cada persona. O sea, primero nos tenemos que conocer muy bien a nosotras mismas, porque no funciona igual en todas las personas. Y yo igual lo que te digo que a mí me sirve, a otra persona que tiene una personalidad totalmente diferente, no le sirve. Y te lo digo por experiencia, porque he estado con un montón de emprendedoras y se ve claramente cada una de qué pie cojea. Y luego también, normalmente la gente suele ser de los dos extremos. Entonces nos encontramos con que gente que igual es muy perfeccionista le cuesta la acción y gente que es un poco más lanzada como yo, le falta un poquito más de parte de, oye, pararse, pensar y reflexionar. Lo bueno, podemos decir, o lo mejor, entre comillas, es el equilibrio. Y el equilibrio puede ser un equilibrio personal, parcial o total, ojalá todas fuéramos súper equilibradas, o compensarlo con un equipo que equilibre todo eso. Entonces yo diría que esas son las dos vías. Por un lado, esa parte de conocernos bien a nosotras mismas creo que es fundamental para saber de qué pie cojeamos y luego unirnos a personas que apoyo, efectivamente, total. que nos compensen un poquito, si somos muy paraditas, que nos pongan en marcha y nos inspiren, ¿no? Que tengamos ese modelo de persona activa y si somos demasiado lanzadas, esa persona que nos inspire en estrategia, en medición y en sacar ese brillo de todo lo que hacemos. Yo eso al final también lo he vivido, al final yo todavía no he salido al mundo laboral, ¿no? En los grupos de trabajo de la universidad, por ejemplo, sí que rodearte de gente, por ejemplo mis amigas, ¿no? Que siempre tiendo a ponerme con mis amigas, al final yo creo que todas lo hemos hecho, como que a una se le da mejor pues la parte de análisis, otra más pues el ámbito más creativo y ahí es donde se forma pues un resultado, o sea, consigues un resultado muchísimo mejor que si te juntas pues con una persona que trabaja igual que tú, ¿no? Porque igual sí que tienes que andar tirando a una persona más, oye, tenemos que tener esto hecho para tal día, porque otra persona es más como, pero igual te aporta otra cosa, ¿no? Eso es lo guay al final. Y bueno, también una cosa que hablamos tanto en el episodio de Miriam como con Rita es que a veces se tiende a romantizar la resiliencia en el mundo del emprendimiento, ¿no? Pues una emprendedora al final pues no duerme porque no tiene tiempo, porque está sacando adelante su proyecto. Las cosas bonitas también se hablan, pero también creo que es necesario hablar de lo negativo que tiene pues, ser emprendedora. También tiene momentos de bajón y tú, aunque te definas como una persona a la que se le da bien navegar la incertidumbre, solucionar problemas, también creo que habrás experimentado en todos estos años pues, momentos de bajona total. Entonces, ¿cómo has gestionado esos momentos de decir, tengo que tirar para adelante, aunque esto me esté saliendo así ahora y no me guste? Esos momentos son constantes. O sea, la verdad es que toda persona que viva un emprendimiento o tenga un proyecto va a vivir eso. O
sea, es inevitable porque siempre va a haber momentos en los que tienes muy buenas metas, momentos en los que vendes un montón, momentos en los que las cosas no van tan bien, que un cliente te dice al final que no te va a comprar algo. Hay muchas situaciones y son altibajos. El tema es aprender a que, primero, cuando un cliente o una cosa dice que no te lo está diciendo a ti como persona, sino que igual es algo del proyecto que exactamente no le está encajando, entonces es algo que podemos cambiar, que es súper importante. Es decir, no me están diciendo a mí como persona, Adriana, claro, no vales, no encaja en mis necesidades esta propuesta que me estás haciendo. No te están invalidando a ti como persona, sino que le están diciendo que ese producto tal y como se lo has planteado no le sirve. Y que muchas veces pensamos que eso es un no radical, pero muchas veces podemos aprender un montón de eso. Entonces es también cambiar ese enfoque, ¿no?, de la incertidumbre, de entender que la incertidumbre viene de muchas cosas externas y que nosotros nos podemos ocupar de lo que está en nuestras manos. Claro. Y súper importante, yo creo que va a ser como el tema central, el equilibrio, es decir, entender que lo bueno va a pasar y que lo malo también. Antes has mencionado que como que viste el momento de dejar Ecomodo, que tenías que dejarlo ir. Si quieres, nos puedes comentar un poco cómo decidiste pues delegar Ecomodo y ya no ser su CEO. Bueno, en realidad el tema de dejar de ser CEO fue como muy fácil porque yo siempre he sido la parte más creativa, entonces hicimos como un cambio de roles dentro, entonces no diría que eso ha sido un punto en el que ha habido una rotura, pero sí que ha habido otros dos. ¿No? Más bien fue la primera vez que me desvinculé, que fue cuando empecé en Cafea, como CEO de una startup de tema de reciclaje de cápsulas de café, porque ahí sí que ya hubo una rotura física, es decir, yo me separé de la empresa porque bueno, buscaban una CEO y tal, y hablando con el resto de socios, vimos que en la estructura de costes podíamos subcontratar un poco lo que estaba haciendo yo y era una buena oportunidad para seguir tejiendo redes y tal, y quedaba como socia, y ya tenía un porcentaje muy alto de la empresa, entonces realmente era como un cambio de rol, y entonces me cambié y me fui distanciando poco a poco de lo que era el día a día de la empresa. Entonces estuve como año y medio así en este nuevo proyecto, y luego lo que pasó fue que, claro, cuando tú no estás en el día a día del proyecto, pues te pierdes muchas cosas, y cuando es un proyecto como tan personal, de pues una startup en la que tienes que estar tan involucrada, pues al final llega un momento en el que la estrategia que se estaba planteando en el día a día no era la misma que la visión que se había planteado en un principio. Entonces hay momentos en los que ves que tus valores y la dirección que está cogiendo una empresa pues igual no están siguiendo el mismo camino, o la visión que tienen en la oficina, pero de esa manera no es la misma, entonces hay que tomar una serie de decisiones, y yo decidí que no me merecía la pena seguir en el proyecto, y es un momento de ruptura y que hay que asumir, hay que saber decir adiós. Para evolucionar tú como persona también, ¿no? Estancarte ahí cuando ya pues no te representa, buscar otros espacios para crecer. Incertidumbre otra vez, pero otra bueno, vez, sí. Y luego, y esos momentos, los que tienes que si la venta, que si tal, que son momentos súper de incertidumbre, porque, claro, no quieres acabar mal con nadie, son como tu familia, porque has creado con ellos un bebé, que es una empresa, y además, pues al final son situaciones complicadas. Entonces, ese querer acabar bien con todo, aunque tú no estés bien, la otra persona no esté bien. Y más cuando no hay un problema al que te puedas agarrar. Claro. No es que yo me he ido, pues porque me ha pasado esto y no me he sentido cómoda y yo por mí me tengo que ir. Estás cómoda en ese sitio, pero sientes que para evolucionar tienes que salir de ese lugar. Exacto, y a veces hay que tomar esas decisiones, perseguir más tu visión a futuro, el tipo de proyectos en los que quieres dedicar tu tiempo, porque el día tiene 24 horas, aunque a veces para algunas personas parece que tiene 28, 24 horas. Entonces, en esas 24 horas tenemos que hacer cosas que vayan con nuestro propósito. Si le dedicas tiempo a hacer cosas que no van con ese propósito, estás perdiendo el tiempo y te estás, ahí sí que ya no solo en una incertidumbre, te estás quedando atascada. Y hay veces que se va más despacio hacia ese propósito y otras veces más rápido, pero es por lo menos saber que vas por el camino correcto, y eso para mí es fundamental. Y además que lo personal, que tú estés cómoda, ¿no? Porque exacto. Si vas a tu trabajo y además estás como, no das el 100%, o sea, lo primero es cuidarte a ti como persona, además que la vida no solo es trabajo, también exacto, fundamental. Hay que dejar claro eso, o sea, también es vida social, momentos para ti, si no llegas al trabajo y estás sin energía, o sea, por eso. Exacto. Pues bueno, cambiando un poquito de tema, quiero tocar, aunque no esté muy relacionado con la incertidumbre, el tema de Aspegui, que actualmente trabajas en Aspegui.
al final, en un mundo como el tema de los negocios, el mundo del emprendimiento, las figuras más importantes o más conocidas igual han sido históricamente los hombres, pero bueno, poco a poco eso está cambiando, ¿no? Y asociaciones como Aspegui lo están cambiando. Me gustaría que dijeras, pues explicaras un poco a la gente que nos está viendo y que no conoce qué es Aspegui y qué herramientas ofrecéis desde esta asociación. Pues Aspegui es la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Guipúzcoa. Es una asociación que lo que reúne son a personas, no a empresas, que eso es muy importante. Es decir, son profesionales de estos diferentes ámbitos laborales con un mismo fin, que es visibilizar y empoderar a la mujer en el ámbito de la empresa. Entonces, tenemos como diferentes líneas de trabajo, cada una también con los diferentes perfiles con los que trabajamos, pero nuestra misión real es generar una comunidad de mujeres que cumplan ese mismo objetivo, que es visibilizar a la mujer en el entorno laboral. Entonces, por un lado tenemos una parte que es más para emprendedoras, donde les acompañamos en esos primeros pasos que quieren dar de, oye, tengo una idea de negocio, pero no sé cómo llevarla a cabo. Vale, pues les acompañamos en ese proceso. Y luego tenemos píldoras de formación, que están muy bien al final, para que por un lado la gente se forme en esas cosas, por lo menos tenga una pequeña píldora, porque en el día a día igual dices, no me voy a meter en un curso de no sé cuántas horas, pero oye, voy a ir a una jornada, voy a inspirarme, voy a coger como unas pildoritas, voy a ver cómo puedo aplicarlo en mi día a día y luego me voy a juntar con otras mujeres y nos vamos a tomar unos vinitos o unos aguas con gases y unos pinchitos para hablar, charlar y demás. Y luego, bueno, tenemos proyectos de cooperación y otro tipo de proyectos pues más de gobernanza, que son más enfocados igual en la ciudadanía, en la cohesión, en hacer el territorio guipuzcoano pues, un sitio más amigable, también más igualitario, más justo y ese tipo de cosas que para nosotras también es que son fundamentales. Yo también algo que creo que ha influenciado en que pues, la mujer tenga más miedo, por ejemplo, de ser emprendedora, ¿no? O ser líder de un proyecto, ha sido igual la educación que nos han enseñado, pues, que la mujer no tiene que dar pasos en falso, tiene que buscar siempre pues, la seguridad. Y yo creo que pues, la seguridad a veces no está muy relacionada con el emprendimiento, a veces tenemos, bueno, yo sin ser emprendedora lo digo, más preguntas que respuestas al inicio. Desde tu experiencia, ¿has visto que la gente que acude, las mujeres que acuden a Aspegui, comparten miedos o qué les preocupa al inicio, al querer sacar adelante un emprendimiento? Pues en general todas tienen un puntito de duda, pero suelen venir como con muchos ánimos. Ya cuando tomas la decisión de emprender, hay mucho camino por detrás. Y es esas ganas de ser libre, en cierta manera. Cada una tiene su background, ¿no? Su fondo, sus razones, pero en general lo que suelen buscar es libertad, de algún tipo. Ya sea libertad financiera, libertad de poder desarrollar el proyecto aquí, libertad de horarios, de lo que sea. Y eso es como una de las cosas que les puede unir. Pero luego también hay otras cosas que les une, como mucho desconocimiento, por ejemplo, de cosas relacionadas con el ámbito de las finanzas. Hay una falta de educación financiera enorme en general, pero especial en el ámbito de las mujeres. Es como que siempre el mundo de las finanzas, de hecho el otro día comentaba, ¿no? En los podcasts de finanzas y todo eso, son yo, todos... Por lo menos, total. Sí. También uno de los objetivos de este podcast es también dar voz a esto, ¿no? Y también invitar a mujeres, porque también hay mujeres empresarias, ¿no? Sí. Y visibilizar, al final, roles que hasta hace poco era como solo de hombres, ¿no? Y decir, oye, podemos hablar de finanzas, las mujeres también somos economistas, nos podemos dedicar a cosas que no igual no son directamente servicios, a hacer recomendaciones de inversión. Al final es un territorio en el que también nos tenemos que ganar y que tenemos que tener en cuenta que yo también como emprendedora es un nicho de mercado muy sexy. Es decir, el hecho de ahora abrir un podcast de finanzas, inversiones enfocado a mujeres es un océano azul. Y porque hay poco. Porque hay poco. Entonces, yo creo que toda persona que se lance a trabajar en esos ámbitos que ahora mismo los están dominados por hombres,
también pueden tener una ventaja competitiva muy interesante, porque la mitad de la población somos mujeres. Entonces, somos un nicho muy interesante con el que trabajar, y de hecho cada vez veo más y más comunidades de mujeres que trabajan estas cosas, y creo que se está haciendo un buen trabajo y que son todo oportunidades. No tenemos que cerrarnos así y decir, no, es que solo voy a hacer servicios, que me parece fenomenal, relacionados con el cuidado. Pero si lo sientes tú y si te apetece. Efectivamente. La oportunidad, ¿no? Exacto, pero si a ti te llaman las finanzas y la inversión y tal, pues métete a eso. Vamos a intentarlo, como dices en tu último post de LinkedIn, que lo he leído y digo... Efectivamente, literal. Que no te dé miedo que te vean intentándolo, porque es fundamental. Y luego porque es súper bonito todas las imágenes estas maravillosas de todas las influencers y los influencers, el punto final que llegan al 1.000.000 de seguidores o lo que sea. Pero ¿cómo han llegado hasta ahí? Hay que ver todo el proceso. Y los procesos hay altibajos, o sea, no todo suele ser lineal y para arriba. Entonces, hay que normalizar que para llegar a cualquier cosa en esta vida hay un proceso, y que uno no se hace ni millonario, como dicen algunos, que eso ya me parece increíble. Los anuncios en de un YouTube, día. hazte millonario, me sale todo el rato, encima siempre son hombres. Siempre son hombres, sí. Justo. Ganan 1.000 euros al mes trabajando desde casa. Y dices, a ver, por favor. 1 millón de euros para invertir. No sé si ¿Y qué haces aquí anunciándote en YouTube si ya tienes 1 millón para invertir? O sea, por favor. Yo, eso sí, creo que hay un negocio enorme con el tema de vender formaciones de cosas que además... Bueno. Haz Barbies a las 6 de la mañana, luego vete a... Humo, increíble. La gente, el miedo que da es que paga por esas formaciones. Y no son pocos los que pagan. Falta de educación financiera. Sí. Vamos a la base. Sí. Pues bueno, como seguiríamos horas y horas hablando de esto y de 1000 temas más, tenemos que cerrarlo, seguiremos después detrás de cámara si quieres, pero bueno, ya es momento de pasar a la tercera sección. La pregunta de la semana. Bueno, ha llegado el momento de nuestra audiencia. Yo todas las semanas a través de Instagram pongo una cajita de preguntas para que las personas que nos están viendo puedan de alguna manera pues, participar en Por Nosotras, y al final no hay ninguna norma, no tiene por qué ser un tema relacionado con el tema emprendimiento o con el tema que hayamos tratado aquí, tiene que ser una pregunta simplemente original, creativa. Y en este caso, la pregunta que he seleccionado es de Ana, que te quiere preguntar: si pudieras aprender cualquier habilidad al instante, ¿cuál sería y por qué? Me encantaría, es que me encanta aprender. O sea, yo si algo tengo que admitir es, me paso todo el día aprendiendo cosas, cursos, demás. ¿Te gusta el proceso de aprender también? Sí, todo. Creo que en pues esta hacer así ya lo sabes, cualquier habilidad. De todo, pues no sé, hay muchas cosas. Ahí ese es mi punto débil. Me parece que tanto para aprender, justo en el tema de aprendizaje, un montón de cosas. Pero ahora sí que es verdad que estoy bastante interesada en aprender un poquito más sobre cómo aplica la inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga, y me estoy interesando, estoy aprendiendo bastante, pero me gustaría igual estar a un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, hacer así y entender es que la IA todo. Avanza por días, vamos. Aparecen nuevas inteligencias cada día. Sí. Y yo creo que con eso además haría como un match en un montón de cosas, porque con la IA puedes aprender cualquier cosa también. O sea, y hay gente que está súper en contra, ¿eh? Sí, yo tengo amigos que son informáticos y siempre me dicen que es sobre todo por el tema de los recursos naturales. Te vas a quedar tonta también. Bueno, esa parte también depende de cada una, pero hay una parte muy importante que es el tema de la energía. Cuánta energía consume cada pregunta que le haces a ChatGPT o a Gemini o a cualquier cosa. Entonces, pero sí, yo me quedaría con el tema de la inteligencia artificial. Pues yo también me quedaría con ese, porque a mí me encanta. O sea, siento que es una herramienta que nos ayuda mogollón, y también al final te ahorra de alguna manera tiempo. O sea, tienes que controlar tu uso, tampoco lo vas a utilizar de cualquier manera, pero siento que es una herramienta que está muy guay, y también aprender sobre ella, no sé, me parece muy, muy guay. Así que, bueno, Ana, ahí tienes tu respuesta, y ya sabéis que todos y todas podéis participar en la pregunta de la semana. Y bueno, cerramos esta sección y pasamos a la cuarta y última sección. Hoy brindamos por... Bueno, ha llegado el final del episodio de hoy, pero también ha llegado uno de mis momentos favoritos, que es la hora del brindis. Y en Por Nosotras creemos que no se necesita tener una copa en la mano para poder brindar, sino pues una buena razón para celebrar algo.
Así que para cerrar con un buen sabor de boca este episodio de hoy, me gustaría preguntarte, Adriana, en este preciso momento, ¿por qué te gustaría brindar? Pues me gustaría brindar por nosotras, porque el universo nos haya traído aquí hoy a poder disfrutar de este ratito de podcast. Pues por eso y por nosotras brindamos con agua, pero no pasa nada que brindemos con agua. Más saludable. Más saludable. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas estado a gusto, Adriana. Yo desde luego he aprendido muchísimo de ti, luego tomaré apuntes. No sé si te ha quedado algo por añadir. Estoy encantada. Eso sí, después de cámaras tenemos que seguir hablando porque quedan un montón de cosas guays para comentar. Porque dura esto, porque si dura 1 hora sería mejor. Pero bueno, también a las personas que hayáis llegado hasta este punto, hasta el final del episodio, pues daros las gracias. Recordaros que cada lunes a las 7 de la mañana en Spotify tendréis disponible otra charla con otra mujer emprendedora que seguro que os encanta y os interesa muchísimo. También recordaros que a través de